El fenómeno cultural del podcasting hoy es consumido por más de 1.000 millones de personas, pero ya no es solo audio. Lo que comenzó en el 2004 con un archivo MP3 y un feed RSS creado por Dave Winer y Adam Curry se ha transformado por completo. El video se volvió obligatorio, YouTube está ganando terreno y Spotify parece estar perdiendo el control. Y mientras todo esto pasa, la industria factura más de $5.200 millones en publicidad al año. ¿Qué viene después? ¿Desaparecerá el RSS? ¿Quién dominará la industria? En este masterclass de fundamentos te contamos cómo está cambiando la industria del podcasting y cómo puedes aprovechar las oportunidades antes que los demás. Empezamos. Primero, YouTube se está comiendo a Spotify sin haberlo planificado. Vamos a compartir algunas de las cifras que nos evidencian esta situación que ha pasado para que nos formemos una idea de qué impacto está teniendo YouTube en el podcast y en la creación de contenido en general. Sin duda que YouTube es la empresa de entretenimiento más importante del mundo. Para mostrarles algunos datos, aquí les comparto lo siguiente. En el mundo hay un total de 6.5 millones de podcasts. En Spotify hay de entre 250.000 y 300.000 video podcasts. Y el porcentaje de los podcasts que tienen video ronda entre el 4 y el 5%. 1.000 millones de personas hoy consumen podcast en YouTube. Creo que esta cifra es bien clara sobre el impacto que está teniendo YouTube en la industria de contenido. ¿Cómo miras vos esta cifra? Spotify también tiene su masa, son como 400 millones de usuarios que consumen podcast, o 300 millones, pero en esta carrera de creación de contenido, Spotify, más nuevo que YouTube, tiene apenas 4 años como metiéndose en video, porque Spotify viene de la música, viene del sonido, mientras YouTube tiene 20 años en tecnología de video. Entonces hay una desventaja competitiva para Spotify y un diferenciador muy importante para YouTube, que es como el conocimiento de cómo se ha desarrollado esto, porque Spotify ha tenido que invertir bastante dinero en apostarle al podcast, lo cual fue una apuesta acertada. Lo que pasa es de que la facilidad que da YouTube para que un creador de contenido pueda crear su canal y generar ingresos también, ¿verdad? Y aparte de que pues todavía sigue siendo la plataforma que mejor paga a los creadores de contenido, hace que tanto la gente que consume como la gente que crea contenido pues persiga más como el tema de YouTube. Pero Spotify está haciendo buenos esfuerzos y eso también es de recalcarlo. Recalco y repito, Spotify tiene apenas 5 o 6 años metiéndose en este tema. Hasta el 2023 empezaron a abrir la parte de video. Del 2023 a 2 años han saltado a casi 300.000 video podcasts. La pregunta es, ¿será que Spotify va a encontrar como el modelo adecuado para poder competir con YouTube? Porque hoy por hoy, como compite es tal vez con las mejores producciones, las producciones más grandes. Pero hay un montón de producciones nicho que en cambio YouTube sí cuida y sí nutre y sí hace un esfuerzo en algoritmo para encontrar audiencias. Me parece que el algoritmo de Spotify no está ahí. Y creo que también juega mucho factores como Anchor, como Megaphone, como todas las herramientas que Spotify ofrece. Son tecnologías que se han adaptado, mientras YouTube es un animal que tiene todo eso, sin tener que hacer un esfuerzo de inversión por comprar esas tecnologías. Entonces, aparenta ser hay una desventaja de momento en el aspecto video entre Spotify y YouTube, que creo que el reto de Spotify va a ser cómo entender dónde está tu espacio en la parte de video podcast. Entonces, en este aspecto creo que estoy muy de acuerdo en el que pues, YouTube sí se comió a Spotify. ¿Y cuáles serán esos motivos por los cuales YouTube le gana a Spotify? Pues ya comentan algunos, vamos a comentar un poco más adelante sobre esos motivos. Otra cifra interesante es que actualmente el 30% de los podcasts se escuchan en YouTube y solo el 26% se escuchan en Spotify. Entonces creo que ese es un claro indicador de dónde está parado cada uno. Luego también de cómo esto que empezó en audio llegó y ahora video es lo que domina. Esta cifra que es bien reveladora. En el 2022, de los 30 podcasts más grandes que habían, solamente 7 tenían video, el resto eran en audio, o sea, 23 eran en audio. Eso fue en el 2022. En el 2023, de los 30 podcasts más exitosos, más grandes, 16 de esos podcasts incluyen video, más del 50% de los podcasts. Entonces ahí es donde ese cambio que hubo en el consumo de las personas de querer ver más video a la hora de consumir un podcast es lo que de alguna manera permite que YouTube se posicione mejor en eso donde ellos ya eran mucho mejores, ¿verdad? En eso de codificar videos para que se puedan consumir rápidamente y toda la estructura de repartición de ganancias. Yo creo que Spotify, donde tenía una ventaja o tiene una ventaja competitiva, era en todos los acuerdos que habían hecho con las disqueras y el resto de publishers de
de audio, pero en esta nueva industria esas ventajas ya no juegan tanto. Sí, hizo algunos tratos con creadores de contenido como Joe Rogan y lo demás, pero más bien ya hemos visto que recientemente ya no han continuado esas relaciones porque han identificado que tal vez no están pudiendo explotar en su totalidad esta explosión que ha tenido el podcast. Así que... Bueno, pero Spotify acaba de anunciar en su último Q4 del 2024 que son rentables como empresa. La apuesta del podcast, si bien es cierto, no ha sido tan impactante como en YouTube, me parece que sí ha sido acertada. La ventaja que tiene YouTube es que tiene una mejor comprensión de cómo adaptarse al mercado. El mercado dicta la tendencia. Si bien es cierto, podcast por muchos años dominó en audio y Spotify en el finales de 2019 inicia esa inversión apuesta pesada al audio. Podríamos decir que la pandemia inclina la balanza hacia video, cosa que obliga a Spotify a tener que como salirse de su zona cómoda y explorar esta parte de video, y YouTube ya estaba ahí. Suerte o como sea, YouTube ya estaba listo. Y eso hizo que también como empresas como TikTok y como YouTube fueran a ponerle peso a la carga de competencia en esta industria. Ahora, eso no quita de que el video va a eliminar el audio por completo. Esto es como comparar tele con radio. No va a pasar eso. Siempre el audio va a tener su participación. Lugar, ¿no? Pero si lo ves a nivel de inversión publicitaria, el crecimiento de audio sí va a ser grande siempre, pero son los mercados que tienen cultura de audio, como Estados Unidos, como Corea del Sur, como España, como Argentina, México, Chile, digamos, como los países que tienen una cultura auditiva de consumir audio, son los que probablemente van a mantener activa y viva la tecnología del RSS, como se conoce. Y creo que el RSS no se muere porque al final se adapta a el RSS es como un YouTube, se adapta al mercado, la verdad. No hay un límite con la tecnología, a mi opinión. Simplemente la aplicación será otra, pero siempre va a tener un valor, no diría trascendental, pero sí diría que influyente en el proceso del desarrollo y el crecimiento del podcasting. Pero sí, creo que es una batalla que Spotify en este momento es bastante desventaja la que hay. Pero, a ver, estamos en la industria de tecnología, esto cambia en cuestión de tiempo. Habrá que ver cómo la cultura de Spotify se adapta muy bien al video, porque definitivamente YouTube es algo que sí entiende bien, no solamente a nivel de corporación, sino que también entiende la gente que está alrededor de YouTube. Y ese valor es bien difícil de romper y bien difícil de cambiar, pero a ver, está Twitch, está Kicks, está Rumble, hay nuevas plataformas que han salido que hacen competencia a YouTube. Pero en este caso, pues Spotify tiene ese reto muy, muy importante, me parece. Y para los que no saben qué es RSS, vamos a definir un poquito qué es RSS. Y otro de los problemas que yo creo que también está en esta industria es que en realidad, ¿qué es un podcast? Está bien confuso qué es un podcast. Para cada quien parece ser una cosa distinta. Unos piensan que es lo mismo que radio, o sea, que es como una radio un poquito más evolucionada, una radio en Internet. ¿Será que es eso? La publicidad que se invierte en Internet y en los podcasts no para de crecer. Los montos que las empresas están invirtiendo en publicidad en Internet y en podcast. Recientemente recibimos de uno de los informes sobre cuánto es que se gastó en podcast y es bien curioso porque hace una semana recibí una noticia con una cifra que esta cifra dice que lo que se invierte en podcast, en publicidad de podcast es $5.2 billones, 5.200 millones de dólares, y hoy recibí otro dato de la misma sitio que publica contenido que dice que el total que se invierte en publicidad en podcast en el mundo es de 7.3 billones. Entonces, ¿por qué es que hay esta diferencia? Porque es bien difícil categorizar qué es publicidad en podcast. Por un lado, hay cosas que están en YouTube que no se sabe si son podcast o no y que generan ciertos ingresos que muy probablemente no se están registrando en estos indicadores. Y también fuera de Estados Unidos, en realidad hay poca información sobre cuánto se gasta en podcast. Entonces, eso en cuanto a la inversión de podcast. Pero la inversión de Internet el año pasado, el 2024, fue de 256.000 millones de dólares. La inversión de publicidad digital global. Que eso implica video digital, implica retail media, podcasting, social media, search. Siendo la categoría más grande de inversión. Si nos vamos al tema podcasting, sale que casi 3 billones de dólares
son 7 billones de dólares en total en podcasting. Esto es a nivel global. Bueno, tenemos una cifra que dice 7 y otra que dice 5.2. Entonces, pero igual, cualquiera de esas dos, lo que sí es un hecho es que el 70% de esa inversión viene de Estados Unidos. O sea que el resto de la inversión, el 30% restante, es a nivel global. Entonces, si nos metemos en Latinoamérica para ver cómo es la inversión de publicidad en podcast, la referencia que tenemos es México. México, según el año pasado, el mercado mexicano a nivel de podcast es de 50 millones de dólares a nivel de ads. Probablemente duplicó a 100 millones de dólares. El hecho es de que 50 millones de dólares es el tamaño de mercado de México. Ahora, eso es México. El mercado quizás más grande latinoamericano para poder desarrollar este tipo de propuestas. Si venimos y analizamos el tamaño de mercado del podcasting en Centroamérica y el Caribe, creería yo que es válido asumir de que el tamaño de mercado puede andar entre un 5 a 10%, tal vez a un 15% máximo, de lo que es el tamaño del tamaño del mercado publicitario mexicano. Entonces, estamos hablando del 10 al 15% o el 5 al 15%, podríamos asumir de que la inversión centroamericana y el Caribe a nivel de podcasting, aclaramos, puede andar entre 5 millones a tal vez 15 millones de dólares en toda la región. Sí hay grandes exponentes, sin duda, y probablemente las cifras que nosotros estamos compartiendo no son las precisas, pero es una lógica comercial que sacamos partiendo de la base de que México es el mercado latinoamericano que más invierte en ads de podcast después de Estados Unidos. Y Estados Unidos es como 6 veces más grande que de la inversión publicitaria que lo que hace México. Pero me dijiste que México 50 millones. 50 millones. Vos calculás que Centroamérica el 10%, pero irían 5 millones. Por eso. Ajá, no serían 10, 5 millones. No, yo digo entre un 5 y un 15%. Asumiendo como un 15%, sí, ya. Puede ser de entre 5 a 15 millones. Si fuera 20, fuera 10 millones. Ajá, si fuera 20% serían 10 millones. Yo creo que la cifra va a andar como por 5 millones, más o menos. Sí, entre 5 a 10 millones de dólares puede ser un formato algo válido. Chris Peterson, que normalmente comparte información, y Dani Sadia también, que es de una de las redes de podcast más grandes, de las primeras redes de podcast del mundo en México, Dixo. Son personas que manejan datos similares por ahí. Tal vez entenderá. Chris Peterson en LinkedIn es alguien que vamos a tallar después. Tiene mucha información respecto a ello. Tal vez nos ha ido a confirmar cómo es la inversión en Latinoamérica, para que también los creadores de contenido latinoamericanos entiendan el contexto de mercado. Pero está bien claro que los mercados más importantes a nivel de podcast y a nivel de inversión publicitaria están en España, en México y en Estados Unidos. A nivel de latinoamericanos, Estados Unidos tiene 61, 62 millones de personas habla hispanas, o entre ese rango, entre 55 a 65 millones de personas de habla hispanas. Luego está México, que tiene más de 120 millones de personas, 127 millones de personas que hablan español. De ahí le sigue España, como con 60 o 70 millones de personas que viven en España. Esos son los 3 mercados más importantes de inversión publicitaria en podcasting. España, de habla hispana, ¿no? De habla hispana. España, Estados Unidos y México. ¿Okay? Bueno, luego obviamente sigue Argentina, Perú, Colombia, ¿verdad? Que son también los países, Chile, que son países que también son de alto poder adquisitivo y también de una audiencia que paga muy bien, ¿verdad? Pero en masa, refiriéndonos a masa, Estados Unidos, México, España son los mercados que los creadores de contenido deben aspirar a desarrollar, ¿verdad? Entonces, eso ya va como segmentando un poco más como el tema de la inversión publicitaria, porque y va a depender, porque si se lo hacen audio, pues se limita a lo que estamos hablando, 5 a 10 millones de dólares. Pero si hacen audio y video, el juego cambia. Porque la inversión digital, la inversión de publicidad en video digital anda como los 62 billones de dólares. Eso ya cambia un poco las reglas del juego. O sea que hay más posibilidades de competir. Sin embargo, claro está de que la tendencia puede ser la misma. 60-70% de la inversión es en Estados Unidos y el resto se divide en los demás países. Eso, habiendo dicho eso, nuevamente el video vuelve a mostrar cómo es el complemento perfecto para el crecimiento del podcast. Y cómo el audio pues tiene su presencia y va a tener su presencia por la cultura auditiva que existe en el mundo. Eso no va a morir, eso créanme, no va a morir. No lo veo al menos. Si me equivoco, pues me corrigen, pero creo que no va a pasar. Entonces, esos datos también importantes a considerarlo, ¿va? Tenemos la cifra que Estados Unidos sin duda es el mercado más importante que paga publicidad en podcast.
Por un lado, vi el número de 46% de todo lo que se gasta en publicidad en el mundo se gasta en Estados Unidos. Y por otro lado, vi la cifra de 2/3, que 2/3 vendría siendo 66%. Entonces, algo en ese rango es lo que se gasta en publicidad en Estados Unidos, que sin duda es el mercado que domina. Pero yo creo que algo que está permanente aquí en esta conversación es que lo difícil es clasificar a qué se le llama un podcast para saber cuánto es que el dinero que se invierte en publicidad en internet o en medios digitales, cuánto de eso va a esta categoría que es un podcast. Entonces, yo creo que esa pregunta es sumamente importante responder. ¿Qué es un podcast? ¿Y quién sabe qué es un podcast? Si alguien de verdad sabe qué es un podcast, podemos ir un poco a la historia aquí para formarnos una idea de dónde viene este concepto y cómo ha evolucionado. Entonces, mira, en 1980, en los 80 existía la base de lo que es el podcast hoy y era algo a lo que se llamaba audioblogs. Entonces, más o menos como que ahí se viene formulando. Que básicamente lo que era, de alguna forma, es audio o radio en internet. Esa era la idea que cargaba Adam Curry cuando le propuso a Dave Weiner, más o menos allá como por el 2003, 2004, incorporar el audio en el protocolo RSS, que es la tecnología que está detrás del podcast. El RSS es Really Simple Syndication, eso es lo que significa, o sindicación bastante simple, que es una forma de publicar contenido en internet. Se usaba para blog en ese momento, para eso lo desarrolló Dave Weiner, y luego Adam Curry al ver le dijo, ay, mira, ¿qué tal si metemos audio ahí? Y ya se le hace realidad el sueño de que haya radio en internet. Adam Curry era una figura que venía de MTV, conocía bastante la industria de la música, era un apasionado del broadcasting o de difundir información. Entonces, él al ver esa tecnología dijo, aquí podemos meter esto. De hecho, solo para que tengan contexto aquí, acá tenemos estos personajes. David Weiner y Adam Curry. Adam Curry es gran amigo de Joe Rogan, y no solamente Joe Rogan, digamos como de los referentes más importantes del podcast son amigos de Adam Curry. Claro, él es considerado el papá. El papá de los papás del podcast. El papá del podcast, cabal. Ajá, y ya después en el 2004 es cuando nace este término de podcast, que por primera vez apareció este término mencionado en el periódico de Estados Unidos que se llama El Guardián o The Guardian, y el periodista Ben Hammersley, en un artículo que publicó, mezcló la palabra iPod con broadcast de transmisión y pues ahí generó la palabra podcast. Entonces nace la mezcla de la palabra iPod, que era el instrumento que estaba de moda y donde se empezó a distribuir el podcast o estas piezas de audio, y lo mezcla con broadcast, que pues era la idea que él tenía de la mezcla de estas dos cosas se generaban, y pues ahí nace la palabra podcast. Luego, en el mismo año 2004, empiezan a salir las primeras plataformas o interfaces gráficas para consumir podcast, como iPodder X, que esa fue la primer GUI, la primer, como lo que hoy es Spotify. iPodder X fue la primera plataforma donde alguien podía escuchar podcast, era una interfaz gráfica. Y en el 2005 es cuando Apple decide integrar a la tienda de iTunes o a la aplicación de iTunes, decide integrar el podcasting a través del protocolo RSS. Desde aquí estamos hablando de 20 años, 22 años desde que Dave Weiner desarrolla el RSS feed, 22 años a la fecha de hoy, 2025, y el crecimiento que ha tenido el podcast es impresionante. Y ahorita yo creo que es solamente el principio, esto no para. Y bueno, como puedes ver, estaba enfocado en audio, entonces ahí nace también, hace poco mencionamos a Dani Sadia, un saludo a Dani Sadia, que probablemente la primera red de podcast del mundo la creó él. Dani Sadia es un cineasta, también es podcaster, es matemático, tiene un perfil bien interesante, bien dinámico, y se metió en este tema de los podcasts pensando en cómo esto puede tener un gran valor, y todo esto era en audio. Dixo fue la primera red de podcast, lo repito, en el mundo, que probablemente empezó con ese modelo de varios shows integrados en una sola red. Pero sin duda que este formato para creadores de contenido como Tim Ferriss, como Kevin Rose, como personas que siempre han sido como líderes de opinión en temas tech o en temas de inversión o en temas de la vida, por así decirlo. Tim Ferriss fue por muchos años y sigue siendo de los podcasts más escuchados y más famosos del mundo, ¿verdad? Esos fueron los referentes que en ese entonces me remonto y me acuerdo que han tenido una influencia bien fuerte en el audio. Sí, y fíjate que mucha gente dice como que es lo innovador del podcast, como es lo mismo que la radio. Y sí, al final
pues no es que se inventó el agua caliente en el sentido de que es audio que una persona escucha de distintos temas, ¿verdad? Y ya vamos a dar una definición o una forma como nosotros interpretamos lo que es podcast, pero volviendo a ese punto, muchas personas te dicen eso, pero para mí lo interesante que sucedió aquí con el podcasting es que ya teníamos el Internet, ya el uso del Internet estaba bien distribuido en el mundo, estamos hablando del 2005, aquí ya teníamos pues Internet con cable coaxial, creo yo en ese momento, sí, ya no era nada más la línea de teléfono como Sí, se correcto. consumía Internet. Ujú. Entonces ya el Internet estaba bien distribuido y lo que esto permitió es que cualquier persona que tenía acceso a Internet se volvió un creador potencial de podcast, cosa que no sucede con la radio. Con la radio tenías que tener una frecuencia autorizada por parte del gobierno para poder transmitir. En esta etapa de la radio, en etapas primarias de la radio, era bien amateur, así como ahora es el podcasting. Pero igual, en la radio tenés una cantidad determinada y limitada de frecuencias. El podcast es infinito, la cantidad de podcasters que pueden haber. No hay un límite, no hay algo no hay algo físico que te impida el crecimiento de los podcasts. Así que esa es una como de las diferencias. Y esto permite que se creen como formatos bien variados Sí. y de nicho, de los gustos de las personas en cualquier parte del mundo, ¿va? Fíjate que ahora, pensando bien ahora el tema de esto también, creo que YouTube viene a resolver un problema bien importante en el tema de los podcasts. O sea, ya en el cierto tema de los podcasts existe y es bien conocido. Cuando vos empezás un podcast, buena suerte que te encuentren. Es bien difícil que cuando vos sacas un podcast sea muy fácil de ser encontrado, a menos de que vos lo publiques, tengas un newsletter, tengas una estrategia detrás en el podcast para ser encontrado. Precisamente ese es uno de los problemas de los podcasts actualmente. Bueno, no actualmente, pero sino como que en la historia ha sido eso. Como ha sido un complemento tecnológico en la estrategia de comunicación, nunca había tenido el podcast una manera sistemática, por así decirlo, de facilitarle al usuario ser encontrado, a menos de que fuera súper famoso o que fuera compartido entre grupos o foros de discusión. Pero YouTube, entrando en esta cuestión, sí hace, pues obviamente por la tecnología que tienen de búsqueda, sí llega a resolver ese problema de poder categorizar la categoría podcasting a ser fácilmente encontrado, pero en YouTube. ¿Okay? En los años donde empieza el podcast y el audio, en ese entonces YouTube no le importaba eso del podcast. ¿Por qué? Porque YouTube es UCG o es UGC, es User Generated Content. YouTube no tenía problema en que la humanidad siguiera creando contenido y subiendo contenido. Y principalmente en video. Y principalmente en video. Bueno, creo que al principio no sé si podía subir nada más un audio. No sé si hoy puedes subir nada más un audio. Sí, puedes. Puedes subir nada más un audio. Puedes, nada más que tenés que subirlo como en formato de video. Okay. Como que tiene que dar unas ondas o algo así. Creo que me parece que nosotros Tal vez con la nueva incorporación de que ahora sí te permite YouTube categorizar tu contenido como podcast y que te puedes conectar el protocolo RSS, ahí creo que sí puedes tirar nada más audio. Correcto. Pero previamente, hace 1 año o 2 años, sí tenía que haber un video que lo acompañara a ese audio. Pues. Y entonces ahí viene el poder sorprendente de YouTube. Imagínate, 1 o 2 años. Increíble. ¿No? Y Spotify tiene un poquito más de tiempo y pues ahí está la diferencia. Pues, ¿va? A lo que vamos es que el podcast, como se fue desarrollándose con esas dificultades en aquel entonces, hace que 13, 14 años, 15 años. Sale Joe Rogan en el 2009, se lo saca en video, pero todavía no sigue siendo tan popular el tema de video hasta cuando creo que como el 2016, 2017, que creo que hace un boom todo el tema del video con el contenido, con el formato de entrevista, que todavía no se consideraba video podcast, sino que era YouTube era una cosa, el podcast era otra cosa. Ahora tenemos que la adaptación de la tecnología del podcast, el mercado lo está inclinando hacia el video y ese es el poder del mercado. No el poder, pues puedes tener el poder de la tecnología y puedes tener la tecnología, pero al final lo que dicta si esa tecnología va a ser bien utilizada, bien exitosa o no, es el mercado. Y eso es lo que el mercado está haciendo con los podcasts al día de hoy. Claro, moverse hacia verlo en video. Pero interesante lo que mencionaste. O sea, Joe Rogan arrancó con video. O sea, él estaba bien adelante de la curva. Entonces, ¿qué es un podcast? Pues, de todo lo que hemos visto y las opiniones de personas que están hace bastante tiempo involucradas en esta industria,
Más o menos va algo por ahí. Tiene un formato conversacional o seriado, estilo Caso 69 o The Joe Rogan Experience. Entonces, Caso 69 es serial, ¿verdad? O sea, una secuencia, un episodio tras otro. Y Joe Rogan es una conversacional, no es una serie una historia que se va desenvolviendo. Entonces, es un formato conversacional o seriado, estilo estos dos ejemplos, que se puede entender sin necesidad de video. Yo creo que ese componente de que lo puedas entender, para que le llamemos podcast, que vos lo puedas consumir ese contenido sin necesidad de ver el video y que lo puedas entender, yo creo que es una característica muy importante. Si esa pieza de contenido necesita video para que vos la puedas comprender, ya no se le debería llamar podcast, ya es otra cosa, ya es un documental, ya es un blog, ya es otra cuestión, me parece a mí. Sí, la verdad que creo que los que fueron dictando la pauta de eso es como les repito, o sea, todas estas empresas que nacieron a partir de la concepción del podcast, 2005, 2006, 2007, todos estos podcasters fueron dando la pauta de cómo era el podcast en ese entonces. Ahora en día, pues el crecimiento de los mercados, el crecimiento de las generaciones, las plataformas, las necesidades de los mercados van moldeando las nuevas maneras de consumir contenido y de producir contenido. Entonces, nosotros cuando empezamos con audio. Empezamos hace 5 años con Fundamentos Podcast en audio. Para muchos... Pero el mercado, como dijiste, el mercado... Por eso nosotros nos obligó. Para nosotros que somos herméticos, por ejemplo, nos resistíamos a no trasladarlos a video por un tema de comodidad, un tema de zona cómoda. Estábamos cómodos con audio. No, y también una complejidad agregada. Pues ya hay cámara, ya hay otro tipo de equipo, ya hay que editar video, no solamente audio, colorización, luces, otro mundo. Sí. No, claro, exacto. Ya la gente también empieza a tomar como una idea de, ok, ¿estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo con lo que piensa, lo que dicen esta gente. Sí. Entonces te ves más expuesto. Y sí, nosotros el año pasado fue que empezamos, vamos a poner el episodio número 100, que es de Fundamentos Podcast, que es nuestro proyecto primero. Hasta el número 100 fue que transicionamos a video. Entonces, eso te dice cómo se va moviendo todo este tema de los podcasts. Hoy en día es bien popular el término, es bien utilizado. Las marcas incluso también están deseosas de entrar en esta parte y cómo darle forma a esto. Y es tanto así que han habido intentos no solo intentos, sino que adquisiciones de grandes compañías a propuestas de contenido ya concretas, definidas en el mercado. ¿Te parece si hablamos de adquisiciones? Sí, de tratos legendarios, porque así lo hay. Aquí se ha movido billete exagerado en los últimos 20 años, y eso que apenas empieza. Eso que no hemos hablado tampoco de inteligencia artificial en esta cuestión, que eso también va... O sea, Bill Gates decía 2 cosas en uno de los libros que leímos relacionados a la industria. Software y creación de contenido son las 2 industrias que más dinero pueden generar a cualquier emprendedor. Si vos querés hacerte millonario, esas son las 2 industrias. Software y creación de contenido. Afortunadamente nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en las 2. Y sí es verdad, el software es una actividad muy lucrativa. Ahora, la creación de contenido en combinación con la tecnología, inteligencia artificial va a hacer eso posible, y eso hay que ponerle mucha, pero mucha atención. Si esos tratos legendarios que vamos a hablar ahorita les sorprenden, espérense cuando inteligencia artificial y las tecnologías estén bien adaptadas en un mercado muy, muy, muy interconectado. Y fíjate que esto de los tratos es algo reciente. De lo que tenemos aquí, el primer registro más o menos en el 2019, que es cuando Spotify compró a Gimlet Media por $230 millones. Bastante dinero. Para hacer 2019 en aquel entonces, sí. Y para el podcasting es bastante dinero. Ahora, tiene sentido porque Gimlet está enfocado en audio, entonces... Gimlet era meramente en audio. Yo no sé si hoy tienen video. Yo creo que Gimlet no tiene video, únicamente audio. Pero fíjate que es interesante cómo el crecimiento de Spotify, el crecimiento del podcast y el video podcast van de la mano, porque todavía Spotify, cuando nace el podcast, porque Spotify que nace que 2006, 2007 más o menos, nace en la coyuntura del audio, con la música. El podcast nace al mismo tiempo, más o menos. Y 12 años después, Spotify empieza a entender como que, bueno, si esto de los podcasts es tan grande y está tan consumido, deberíamos nosotros facilitar herramientas para eso, pero tenemos que invertirle bastante de lleno a esto.
Y hacen esa adquisición. La primera adquisición que hacen no es tecnología, es una productora de contenido auditivo. Gimlet Media. Entonces se fueron primero por el contenido, por la librería. ¿Ah? Ajá. Y bueno, vamos a hablar de otras adquisiciones que ha hecho también Spotify. Sin duda que yo creo que el trato más relevante es el de Joe Rogan, que en el 2022 firmó con Spotify el primer acuerdo, que era un contrato exclusivo, y luego lo renovó en el 2024, pero ya sin exclusividad, por $250 millones. ¿Y qué quiere decir que ya no es exclusivo? Esto quiere decir que ahora el contenido de Joe Rogan se puede visualizar en YouTube y en cualquier otra plataforma. Entonces, en el 2022, cuando Spotify cierra el primer acuerdo, la estrategia que tenía Spotify era: queremos obtener el podcaster número 1, encerrarlo detrás de nuestra pared de suscripción para que solamente aquí lo puedas escuchar, y así nosotros, todas las personas que quieran escuchar a Joe Rogan, se tengan que suscribir a Spotify y pues ellos generan los ingresos a través de la suscripción. Que ahí es donde es un poco diferente con el modelo de YouTube, que YouTube es un modelo que se financia a través de la publicidad. Entonces anunciantes colocan publicidad en el contenido que se consume. Parece que ese modelo es el que está ganando. Bueno, lo que pasa es de que, claro, vaya, ponele, 2019 hacen lo de Gimlet, después adquieren Anchor, después adquieren Megaphone. Estas tres adquisiciones que hace Spotify como simultáneas van de la mano de la producción del contenido, de la mano de el análisis de las campañas y herramientas para que los podcasters puedan subir sus propuestas, pero no resuelven el problema todavía de la búsqueda de podcasting, porque si vos querés buscar un podcast o querés ser encontrado fácilmente en los search bars de Spotify en podcast, buena suerte. Claro, no, Spotify es bien deficiente. Y si estoy equivocado, por favor me corrigen, pero la verdad, buena suerte. Bien difícil. Es bien difícil como enlistarse hacer un SEO ahí. Sí, cabal. Google, dueño de YouTube, viene del SEO, entonces ellos saben cómo presentarle resultados a la gente que la gente quiere. Y te creo que ese es el factor más determinante. Yo creo que, yo creo que lo más importante es que la gran diferencia es eso. ¿Qué tan fácil sos de encontrar? Porque todo esto depende de qué tan bien haces vos tu trabajo, ¿verdad? Qué tan bien haces vos para que sea visto, ¿sí? Pero todo aparente de que en Spotify tenés que hacer un esfuerzo superior a lo que hace YouTube. Como que vos tenés que hacer un trabajo fuera de Spotify. Y es porque YouTube ya te resolvió el hecho de ser encontrado bien fácil. Entonces, yo creo que si nos vamos a lo que, al elemento clave de diferenciación y por qué YouTube se está comiendo Spotify y se lo va a seguir comiendo hasta que Spotify entienda cuál es el diferenciador de Spotify, es la misma manera que tu podcast puede ser encontrado en YouTube, en Spotify. Hacer la comparación. Subí tu podcast en Spotify y subí tu podcast en YouTube y revisa dónde es más fácil encontrar. Cómo utilizar los hashtags, cómo las notas de episodio las enlazas para que sea más fácil encontrado, cómo tu thumbnail es más importante. ¿Por qué solo hablamos de la ciencia del thumbnail de YouTube? No hablamos de Spotify. Desde ahí viene como todo lo que tenemos que saber de cómo se está adaptando las nuevas cosas del mercado. Mira YouTube. Lamento contradecir o llevar la contraria a los que creen que Spotify es, pero es que la verdad que Spotify no está ahí todavía. Sí, tienen todos los elementos para hacerlo. La gran desventaja es que no tienen el conocimiento de video ni el conocimiento de búsqueda que YouTube sí tiene. Mencionaste Anchor, que en 2019 fue el trato que Spotify lo adquirió. Anchor es para publicar podcasts y la adquisición, la suma es por $340 millones. Y también mencionaste Megaphone, que Megaphone es tecnología para posicionar anuncios en podcast y también para analytics, ¿va? Sí. Y esta fue una adquisición por más o menos $235 millones. Entonces después, aparte de Joe Rogan, otra creadora de contenido que pues ha sido de las que más ingresos ha generado o que ha significado en las mayores adquisiciones es la de Cover Daddy, que no recuerdo ahorita el nombre. Y en el 2024 con SiriusXM firmó un acuerdo que lo que le da a Sirius es derechos exclusivos de publicidad. O sea, toda la publicidad que se distribuye en el podcast Cover Daddy están intermediada por SiriusXM. Y este acuerdo fue por más o menos $125 millones. Todos estos acuerdos en esta industria son arriba de los $100 millones, como pueden ver. O sea, hay plata, claramente, y todavía no está bien determinado cuáles son cuáles son las bases centrales de la industria. La industria todavía sigue en construcción. Todavía no hay definido un techo. O sea, el año pasado se facturaron $59 mil millones en YouTube. Pero ustedes creen que se va a facturar lo mismo este año. Por favor, o sea,
Esto va a seguir creciendo y lo mismo en Spotify. ¿Sí? No es que Spotify se va a quedar atrás. El tema es de que Spotify, lo que tiene que encontrar Spotify es que el elemento de Spotify para poder crecer su audiencia y mantener a tu audiencia cautiva en el podcast. YouTube ya lo tiene resuelto. Esa es la cuestión. Sí. Y el problema es de que Spotify no tiene la ventaja de YouTube de que yo como creador de contenido en YouTube hago el curso para enseñarte cómo lo hago. En Spotify si lo hago, Spotify no tiene muchos elementos de características que te dan un beneficio a un creador de contenido. Entonces es bien difícil explicarle a la comunidad, hey, mira, así se hace en Spotify. Claro. Mientras en YouTube sí te da facilidad. Pues. Claro. De ahí otro trato legendario es el del mexicano Roberto Martínez. No se sabe por cuánto es que se adquirió o por cuánto es que llegó al acuerdo, porque en realidad no fue una adquisición. Lo de él parece ser algo un poquito más suave, un acuerdo más no haber sido por tanto dinero, un acuerdo un poquito más permisivo para él. Es un acuerdo con Amazon Music y lo que le permite esto a Digamos, Amazon, tanto dinero, yo creo que sí debe ser un suficiente como para que él se haya sentido satisfecho con el trato, claro, porque es Amazon al mismo tiempo. Claro, pero no creo que ande ni arriba de los 10 millones de dólares, diría yo. Porque lo único, o sea, el único derecho que le está dando a Amazon... Esa es una buena pregunta. Roberto, ¿podrías decirnos un aproximado de cuánto fue el deal? Ahí cuando tengas el chance y puedas como revelar un poco un aproximado sería bueno para poderlo... Igual nos sirve de mucha referencia porque al final es una adquisición, ojo, es una adquisición latinoamericana, ¿ok? Muy diferente a Call Her Daddy, a Joe Rogan, a Gimlet, a la que hemos hablado. Roberto Martínez marca un hito en la transaccionabilidad de creación de contenido o de contenido creado con empresas que compran contenido, por así decirlo. Y sin duda es un trato bien relevante. No sabemos la cifra, pero me imagino que eso pues también marca una pauta de cuál es el futuro que tienen que seguir los creadores de contenido. El caso de Roberto Martínez es de los casos que los invitamos a que hay que replicar. Sí. Entonces, nada más para cerrar cómo es el acuerdo que tiene con Amazon Music, es que Amazon Music tiene una primicia, entonces 3 días antes de que él publique en el resto de plataformas sale en Amazon Music. Esa es la única diferencia. Y algo importante, que en realidad aquí dijimos adquisiciones, y a ninguno de esos 3 se le ha adquirido, porque ellos no fueron adquiridos, solamente son acuerdos mediante los cuales se compartían los ingresos de publicidad o que les daban nada más exclusividad para distribuir el contenido, como el caso de Joe Rogan, de distribuirlo únicamente en Spotify. Entonces no fueron adquisiciones. Lo que sí fue con Gimlet Media, que Spotify adquirió por completo a Gimlet Media, al igual que las tecnologías que mencionaste, ¿verdad? Anchor y Megaphone. De ahí otros de los tratos, estas sí pueden ser adquisiciones, fue por ejemplo la de Wondery en el 2020 por Amazon, que la adquirió a esta plataforma por $300 millones. Y Deezer también, hay una serie de acuerdos más, pero esos son los principales. Pero Patreon fue adquirido por Spotify, si no me equivoco también, ¿verdad? ¿O no? No, Patreon es independiente. Patreon solo ha levantado inversión, ¿verdad? Sí, yo creo que tal vez decís Parcast, que lo tenemos aquí. Patreon no, Patreon es una empresa no adquirida por ninguno de estos aún. Pues no, la verdad que ahí esto es nada más, muchos hablan de cómo esto ha ido creciendo el podcast, pero también hay que entender de que este es un nuevo poder. Y me refiero a esto con mucha atención y con mucha emoción también, porque esto da la oportunidad a que nuevas voces sean los líderes de comunidad y probablemente se moldee diferentes maneras de hacer las cosas en el mundo. No es ningún secreto, y todos lo sabemos, el impacto que tuvo el podcasting con la campaña de Donald Trump. ¿Sí? Y en nuestras naciones latinoamericanas, el poder de estos medios también tiene la capacidad de moldear muchas actividades que se han descuidado en nuestros países, en nuestros pueblos. Y este medio creo que es una gran oportunidad para que nuevas voces salgan y nuevas transformaciones sucedan. Y esa es la esperanza que tengo con lo que hemos venido nosotros trabajando en nuestro proyecto, cosa que pues no es fácil, no es para nada fácil. Pero, a ver, nada en la vida y lo bueno no es fácil. Entonces, importante saber interpretar la información que estamos compartiendo y también para nosotros mismos, porque al final también hay lecciones que tenemos que sacar de eso. Pero sí es nada más un mensaje que quiero dejarlo puesto. Siempre que puedo trato de dejar esto bien claro a todos los creadores de contenido que estamos en esa búsqueda de nuestra posición en estas plataformas.
recordemos de que tenemos una responsabilidad bien importante y un poder que va a ser muy, muy influyente en las comunidades, y eso es una gran oportunidad también para poder nosotros establecer nuevas maneras de cómo podemos crear valor como sociedad y como creadores de contenido. Sí. ¿Te parece si hacemos unos key takeaways o unas lecciones clave para que redondeemos aquí la idea? Número uno, sin duda que YouTube es la plataforma de entretenimiento más grande del mundo. Es video, podcast y música juntos. Ese es donde todas esas tres piezas se consumen y donde la mayoría de las personas cuando quieren eso van a YouTube. YouTube es bien atractivo porque a los creadores de contenido los recompensa de una forma como ninguna otra plataforma lo hace, porque tienen este modelo de repartición de ganancias y una mecánica que ya está sumamente desarrollada, y esta forma de encontrar contenido y esta discoverability o posicionar los podcasts de una manera bastante fácil hace que, o el contenido en general, hace que YouTube sea una mega plataforma. De ahí otra cosa importante o otro dato relevante es que entretenimiento y comedia es la categoría más grande de podcast. Entonces, si alguien ¿Y tiene crimen? crimen también, pero Sí, crimen, entretenimiento es el sí. número uno. Ah, ok. Crimen también es de las que está Sí. ahí como bien cerca. Entonces, obviamente, fíjate que crimen no, pero comedia sí es una categoría que depende mucho de la personalidad. Uh-huh. O sea, para eso necesitas una personalidad en particular, ¿no? Versus crimen nada más es algo investigativo. Entonces, pues para que estén al tanto de cuáles son las categorías más relevantes. Otra lección clave es que aunque el podcast haya empezado en audio, hoy por hoy el podcast requiere video. Si usted quiere empezar un podcast y tiene interés en arrancar un podcast, no dude que debe hacerlo en video. Va a ser mucho más poderoso al lugar donde va a poder llegar y va a poder tener un alcance muchísimo más alto que si nada más lo hace en audio. Las lecciones que me llevo yo también acá es la gran oportunidad que hay en la creación de contenido y el formato podcasting. El formato podcasting se está convirtiendo en una categoría muy bien pagada en YouTube. También es una manera de poder crecer tu marca personal. Entonces te puede dar acceso a que en otras plataformas también tu marca pueda tener colaboraciones con otras marcas. Cosa que antes muy probablemente muchas personas en el mundo no lo miraban posible, ahora en día es posible. Por ende, también eso hace que la industria de medios no tenga ese business as usual como conocemos de los grandes de los medios, porque ahora un grande del medio puede ser una persona, dos personas. Joe Rogan solo tiene 2 personas en su equipo y es igual de grande que la empresa de medios más grande de Centroamérica, por así decirlo. Incluso está más grande puede ser. Entonces, el poder del podcast y la creación de contenido es real y es importante que si lo vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien y con calidad. Esa es una. Y la otra es, bueno, viene el mundial. Viene el mundial. Y como dijo Bill Gates, la creación del contenido y el software son las dos industrias donde es la gran oportunidad para monetizar y para hacer dinero. Es un llamado a los creadores de contenido también a que vean las situaciones que están pasando en el mercado y cómo estos medios y estas plataformas son catalizadores para poder cambiar nuestras vidas. Esos son mis takeaways. Si les gusta el contenido como este, síganos en nuestro canal en YouTube para ver más información como la que acaban de ver.